Tribunal de Justicia de Entre Ríos, muy especialmente a la doctora Susana Medina, que por cuestiones de agenda y de viaje no nos está pudiendo acompañar, pero siempre ella autorizando esta charla en pos de los derechos humanos de las mujeres. Y también en este caso una mención especial, y que la extrañamos un montón, que está desde su casa, Fernanda Baima, que es nuestra directora, y saludamos a ella que nos está acompañando desde su casa por temas de salud. Las dejo en este caso con las chicas. A ver si quiere hablar, ¿no? Bueno, el power. A ver. Sí, Ahí pero estamos, las estamos primeras. intentando poner presentación. No importa, ponelo y lo llevamos a las primeras. ¿Se lo manejan ¿Allá? ustedes allá? Sí. Ahí está. Bueno, en este espacio de reflexión y de visibilización o encuentro de la justicia, nosotros decidimos titularlo en un primer momento como el cuidado de la salud mental materna como primera estrategia preventiva en salud mental, y después le hicimos un pequeño agregado de la importancia del autocuidado, porque vamos a hacer hincapié en eso. Y quisimos arrancar con esta estrofa para sensibilizar. Bueno, este encuentro se hace para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental Materna, que se propone que sea el primer miércoles de mayo, que por cuestiones de agenda se hace hoy, pero bueno, el lema este año es la salud mental materna importa, y nuestra idea era empezar con una pregunta al respecto de, bueno, ¿por qué importa? ¿No? Porque hoy estamos hablando de salud mental materna. A mí me interesa reflexionar acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos de salud mental materna, inevitablemente estamos hablando de una díada. Es un periodo, el embarazo y el puerperio, de muchísima vulnerabilidad, pero también de muchísima potencia en la mujer, y que desde el paradigma de la pediatría, podríamos decir, coincide con un periodo ventana también, que se habla de los primeros 1000 días, que va desde la concepción a los primeros 3 años, en los que también se habla de muchísima fragilidad, pero de muchísima potencia para el desarrollo. Entonces, todas las intervenciones y las consideraciones respecto al cuidado y la protección de la madre, inevitablemente van a tener consecuencias en el desarrollo de sus hijos, ¿no? De los bebés y en un futuro de los niños, adolescentes y después adultos. En esta diapositiva en realidad lo que quise explicar es por qué la salud mental materna es tan importante, porque el vínculo que desarrolla el bebé con su mamá lo llamamos apego. Hay distintos tipos de apego, pero el apego dentro del marco, no de la normalidad, pero sí de lo esperable o de lo saludable, es el tipo de apego seguro. Y para que se desarrolle un tipo de apego, cuando hablamos de apego, es este vínculo que genera el bebé con su cuidador primario, para que se desarrolle ese apego seguro, tiene que haber, que en este caso la vamos a llamar madre, disponibilidad emocional, no solo física. Y cuando hablamos de apego, hablamos de una materia prima del desarrollo, porque es el molde con el cual ese bebé se va a vincular o se va a relacionar durante toda la vida, y con la vida misma, podríamos decir. Entonces, esto va a tener repercusiones no solo a corto plazo sobre el desarrollo del bebé, sino a largo plazo, en la sociedad entera.
La Organización Mundial de la Salud, en sus estadísticas, plantea que 2 de cada 10 mujeres van a tener un padecimiento mental durante el embarazo o el primer año posparto. Cuando hablamos de padecimiento mental, hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, como las depresiones posparto, trastornos psicóticos. Pero 8 de cada 10 mujeres pueden atravesar un cuadro que se llama tristeza puerperal o blues puerperal, que es un cuadro de sobreadaptación. Y sobreadaptación, ¿por qué? Porque se ponen en juego todos los recursos al máximo con un alto costo que va a generar implicancias en el estado emocional de la madre, y por lo tanto también del bebé. 8 de cada 10 mujeres es esperable que pasen por un cuadro de tristeza, y esto no es ningún tipo de patología, es esperable. Pero 2 de cada 10 van a tener un padecimiento mental, y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que ve? Que de ese 20%, solo un 25% va a recibir un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento oportuno. Con lo que eso implica, porque recién decíamos, para un desarrollo sano de nuestros niños, necesitamos cuidadores emocionalmente disponibles. Entonces, no intervenir tempranamente va a tener consecuencias, no solo para esa mujer, que puede cronificar un padecimiento, sino para sus hijos. Con lo cual, me atrevería a decir que la salud mental materna debería implicarnos, interesarnos a todos, a cada uno de distintos sectores, seamos o no madres, seamos entorno, en nuestros lugares de trabajo, si tenemos una compañera que está atravesando la maternidad recientemente, en los lugares que ocupemos cada uno, para atravesar la maternidad y devenirse en madre, no solo por primera vez, sino convertirse en madre y atravesar un embarazo y atravesar un puerperio, implica alojar físicamente a un nuevo ser humano, pero también alojarlo psíquicamente. Y eso inevitablemente es un momento de crisis vital para la mujer que lo atraviesa. Si a eso le sumamos la presión social, las escasas legislaciones o las escasas estrategias de protección a la mujer y al recién nacido, bueno, las mujeres terminan sobreadaptándose a este momento tan vertiginoso de la maternidad. Entonces, frente a esto, bueno, un poco para darle pie a Lucía, me preguntaba con qué recursos contamos como mujeres, como madres y como entornos para atravesar esta complejidad. Bueno, un poco cuando Jorge me hacía esta pregunta, cuando preparamos las diapositivas, yo le decía que antes de hablar de recursos, teníamos que poder hablar de competencias, ¿no? ¿Qué es la competencia? Las competencias son los conjuntos de conocimientos, aptitudes, actitudes. ¿Y por qué son importantes las competencias? Porque, sobre todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales, nos permiten hacerle frente a este momento de vulnerabilidad, pero también de potencialidad que mencionó Jorgelina. Y cuando yo hablo de competencias emocionales, hablo inevitablemente de lo que es la inteligencia emocional y la educación emocional, que los autores, los grandes referentes en este tema, nos dicen que deberían empezar 9 meses antes del nacimiento, es decir, con el entrenamiento o la educación de las competencias emocionales de los propios adultos que acompañan. Si yo les preguntara ahora, y nosotros estuviéramos con las 61 personas que hay acá, y les hiciera levantar la mano, si creen que las emociones importan, todos levantarían la mano y dirían que sí. Ahora, si yo les pregunto a los 61 personas que estamos acá, que somos todos adultos y que por ahí hemos sido educados en competencias emocionales de otra forma a la que estamos educando ahora, si saben cómo acompañar a una mujer embarazada, si saben cómo acompañar el desarrollo emocional de sus hijos, si saben como entorno cómo apoyar o sostener emocionalmente, empáticamente a otro, bueno, probablemente ahí sí nos encontremos con personas que sí, que sienten que son competentes y que han aprendido por diferentes medios, y otros que nos dirán, bueno, no sé cómo hacerlo. Entonces, para este periodo de la vida, ¿sí?, que tiene que ver con el embarazo y el nacimiento, ¿sí?, y el puerperio, pero en realidad para todas las etapas de la vida, es muy importante trabajar lo que es la gestión emocional, ¿sí? ¿Y por qué importa la gestión emocional? Primero, porque sabemos, ahí aparece un referente que es Mark Brackett, que es el director de inteligencia emocional de la Universidad de Yale, que nos dice que
conocer y regular nuestras emociones no es algo que sea un talento, ni es algo innato, ni es un don que traemos, sino que eso se aprende, ¿sí? Y entonces acá vuelvo a hacer hincapié en la importancia que dijo Jorgelina del lugar que ocupamos todos en el acompañamiento y en el desarrollo de las competencias emocionales de estas personas que están en un periodo crítico, ¿sí? Segundo, como dice Rafael Vizquerra, que es otro gran referente de la educación emocional, hoy por hoy vemos que hay una alta frecuencia, ¿sí? Prevalencia de un montón de trastornos que nos aquejan como sociedad, trastornos de ansiedad, ¿sí? Depresión, adicciones, bullying, etc. Ser competentes emocionalmente es un factor protector y primario para prevenir, ¿sí? Todos estos problemas que nos aquejan. Y tercero, y para mí o para esta charla me parece que es lo más importante, cada una de las emociones que tenemos nos brinda una información específica, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Una información tanto de lo que está ocurriendo afuera, como también de lo que está ocurriendo internamente, que nos permite saber qué necesitamos hacer para poder regular esa emoción y para afrontar esa información que me está dando, ¿sí? Ahora después vamos a desglosarlo un poquito más esto, ¿no? Entonces, qué importante es, previo al proceso de un embarazo, no solamente con esta mamá, sino con el entorno, poder trabajar las emociones para poder ir registrando lo que nos va pasando en todo este proceso, ¿sí? Y un poquito pusimos la metáfora ahí de un bulbo que está primero sin crecimiento y va creciendo a lo largo del tiempo, porque todos traemos las emociones, ¿sí? Son inherentes a nuestra naturaleza humana, y hay algunas emociones que las traemos y que ya están muy desarrolladas, no sé, uno puede decir, yo me siento muy competente para poder gestionar, no sé, el miedo, o para poder gestionar el enojo, y hay otras emociones que quizás nos cuestan un poquito más, ¿no? Entonces un poco la invitación es a poder, como entorno de estas mujeres que están transitando este momento, poder también replantearnos cuáles son las emociones que a nosotros mismos nos cuesta gestionar un poquito más. Entonces aquí aparece la primera competencia emocional, que es un poquito la que nos vamos a explayar hoy, que tiene que ver con la conciencia emocional, esta capacidad de poder reconocer, nombrar y expresar aquello que siento para luego poder regularla, ¿sí? No sé si querés poner ahí, Eli, el cronómetro. Un poquito la idea es no hacerlo tan charlado. La invitación es que ustedes puedan, en estos 2 minutitos que vamos a compartir, que puedan pensar y escribirlo en un celular si lo tienen a mano o en una hoja, que puedan pensar cuáles son las emociones que conocen. Cuando ustedes piensan en emociones, cuáles son los nombres que se les vienen a la cabeza y que lo puedan escribir en esa hoja, ¿sí? Es muy importante que tomen nota porque después vamos a hacer algunos ejercicios. Ahí está la publicidad. Vamos a esperar a pasarla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ponemos estos 2 minutitos para que puedan ir registrando todas las emociones que conocen. Sí, sí. Compartir pantalla. Ahí está, ponele play si querés. Ahí está, perfecto. Bueno, es un ratito, es muy cortito. Tenemos que haberle puesto una música ahí, algo que acompañe un poquito más el momento, claro. El tiempo que tuvieron que esperar, pobre. Claro, hubiese podido ser un estratégico poder anotarlas ahí. Consigna de inicio. Claro, no estuvimos rápidos ahí. Ellos pueden interactuar. Ajá. Que lo compartan por el chat o que levanten la manito, yo les abro el audio. ¿Qué te parece? No, vamos a poner las cámaras para los que están ahí y si no por el chat, así no nos demoramos. Esto es simplemente ejemplificador para poder hacer la experiencia de ponernos a pensar un ratito y de parar 2 minutos de nuestra vida a pensar sobre esto. Bueno, nos quedan 20 ahí.
No los puedo ver por la cámara para ver si están escribiendo o no, pero Yo tengo acá el chat abierto, hasta ahora va uno solo. bien, excelente. Venga, A la vos. secretaria de Yo lujo. La voy leyendo si querés. Dale. Dale. Ahora vamos a terminar. Bien, bueno. Si querés apagar primero el cronómetro porque si no va a seguir sonando en la charla. A modo despertador por si alguno se durmió hasta ahora. Bien. Voy leyendo de acá si querés. Bien. Dale. Angustia, alegría, tristeza, enojo. María Mercedes dice miedo, alegría, angustia, ira, tristeza, nostalgia, empatía. Verónica dice incertidumbre. María Eugenia, empatía, enojo, miedo. Ceruti Guadalupe dice amor, odio, alegría, triste, vergüenza, enojo, impotencia, inseguridad, alegría, enojo, ira, ansiedad, tristeza, admiración, incomodidad, temor, tristeza, incertidumbre. Sergio dice empatía, enojo, inseguridad, miedo, broncas. Trato de ir buscando la que se distingue. Bien. Decepción. Esperá, Eli, un segundo ahí, que viéndolos por la cámara voy a hacer una pregunta y los que están con cámara levantan la mano y si no lo ponen en el chat. ¿Alguien escribió más de 100 emociones en estos 2 minutos? No. Bien. ¿Más de 50? No, nadie. No. Bien. No de nuevo. Bien. ¿Más de 20? No, ok. Es Laurita Repel. Laura, Se mata de la risa. sí. Alguna más tenía que aparecer ahí. Bien, ¿más de 10? Ahí tiene que aparecer algunos, porque Sí, había algunas. Sí. había algunos de Sergio. más de 10. Ajá. Sergio. Sergio, bien. Primera premisa en relación a la educación emocional, que esto nos sirve para ejemplificar. No borren nada, guárdenlas porque vamos a seguir trabajando con eso. La primera premisa es que conocemos muy poquitas palabras para expresar lo que sentimos, ¿sí? Por lo tanto, ahí Silvio dice que puso 11, buenísimo. Ahora escribíla si podés, Silvio, otra vez, así nos compartís. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muy pocas palabras para poder expresar lo que sentimos. Y existen más de 400 estados emocionales si tomamos el término emoción como un genérico que incluye sentimientos, estados de ánimo, estados de humor, afecto, ¿sí? Es decir, existen más de 400 y tenemos muy poquitas palabras, es decir, esto que hacemos a modo de ilustración acá, lo hacemos en varias charlas y nos pasa que muy poquitos conocen tantas emociones, ¿sí? Ahí Silvio nos dice las 11 que tiene. Ira, enojo, alegría, felicidad, tristeza, angustia, miedo, nostalgia, satisfacción, adoración, amor. Excelente, son todas emociones, ¿sí? Ahora yo les hago otra invitación. De esas emociones que escribieron, ¿cuántas son displacenteras y cuántas son placenteras? Fíjense que yo no digo buenas o malas, no digo lindas o feas, digo placenteras o displacenteras, es decir, que nos generan bienestar o que nos generan malestar. ¿Y por qué no digo buenas o malas o positivas o negativas? Porque todas las emociones, es decir, los 400 estados emocionales son funcionales y necesarios para la vida, ¿sí? Entonces, cuantas más palabras conozcamos esto que llamamos alfabetización emocional, cuanto más alfabetizados emocionalmente estemos, mucho más sencillo para nosotros va a ser poder entender en nosotros qué nos generan las diferentes situaciones y los diferentes pensamientos y la información que tenemos del mundo externo y de nosotros mismos para saber qué necesitamos hacer para regularlo. A ver, ¿alguno me quiere dar alguna noticia de cuántas displacenteras y cuántas placenteras? Ahí Laurita Larrategui levanta la mano. Abajo nuestra. Está con el micrófono. Si quieres. A ver, Lau. Ahí está silenciado el micrófono. Ella está silenciada. No se escucha, Lau. No, está el audio prendido, pero no. Ella se tiene silenciada. No. No, quizás no le se anda el puede. micrófono. Bueno, no importa, por el chat, Lau. Por el chat, ¿cuántas y cuántas? Ahí dice Mercedes, 7 placenteras y 7 displacenteras, 5 displacenteras, 2 displacenteras. 17. 5 displacenteras, 6 placenteras. Bien. Y acá un poco les vamos a mostrar. ¿Se ve ahí?
No pretendo que vean todas las letras chiquititas, ¿no? Pero, perdón, Jorge, te invadí. ¿Crees que te la tengo? No. Tenemos muchas más palabras para expresar. Miren, tristeza, el campo emocional de la tristeza, tenemos muchas más palabras para expresar lo que nos genera malestar que lo que nos genera bienestar. Pero además no solamente eso, sino que como mecanismos para mantenernos con vida, los autores dicen que, o hay determinado acuerdo que como especie, es decir, no solamente los seres humanos, nacemos con la tristeza, ¿sí?, que aparece frente a la pérdida, el miedo, que aparece para mantenernos con vida, ¿sí?, es decir, frente a los peligros inminentes nos permite reservarnos, ¿sí?, o huir o pelear. El enojo, ¿sí?, que nos permite defender, ¿sí?, frente a algo injusto nos permite defender lo que es nuestro. El asco, ¿sí?, que fíjense que dentro del asco está el desagrado, el aborrecimiento, el repelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite como especie no ingerir, ¿sí?, o no compartir con personas, cosas que pueden ser tóxicas para nosotros. La sorpresa, que es una emoción neutra, ¿sí?, que nos puede generar tanto bienestar, por ejemplo, si alguien me da un regalo, o malestar, ¿sí?, por ejemplo, si no anda el audio cuando empezamos una charla. Y de las placenteras solamente la alegría, ¿sí?, que es una emoción que surge de alta intensidad para conseguir algo. Por ejemplo, si fuéramos animales, el alimento, ¿no? Ahora, el amor y la calma se van construyendo socialmente. Es decir, los autores que dicen que para sentir las emociones placenteras necesitamos hacer más esfuerzo que para sentir emociones displacenteras. Basta una mirada, una palabra, que se activa el mecanismo, la amígdala manda una señal, la amígdala y otras microestructuras, una señal para que nosotros nos pongamos en modo supervivencia. ¿Sí? La amígdala es una estructura del cerebro sumamente arcaica. Exacto. Que se activa frente a situaciones de estrés. Entonces, pensemos que en un contexto de tanta vulnerabilidad como es el embarazo y el puerperio, ¿sí?, de tanta crisis, porque esto que dice Jorge, de alojar no solamente internamente, sino psíquicamente y socialmente un nuevo ser, ¿sí?, es muy probable que estas emociones, que son bien primitivas, como dice Jorge, se activen con más frecuencia. Pero ahora, ¿por qué contamos esto con Jorgelina? Porque ser competentes emocionalmente implica conocer más sobre nuestro mundo emocional, ¿sí? Entonces, no es solamente conocer más palabritas, ¿sí?, que esto se llama la dimensión de la especificidad de las emociones para poder expresar lo que sentimos. ¿Y por qué es importante la dimensión de la especificidad? Miren, se ve acá la tristeza, ¿no? Dentro de la tristeza está el sentimiento de cuando nos sentimos abatidos o cuando nos sentimos abrumados. Cuando nos sentimos abrumados quiere decir que hay mucho estímulo alrededor mío y que yo necesito filtrar esos estímulos para volver a recuperar esta energía psíquica, ¿sí?, volver a sentirme como que tengo ganas de hacer cosas, ¿no?, para decirlo más coloquialmente. El sentirme abatido quiere decir que hay algo que me pesa y que esa energía psíquica está muy baja, ¿no? Ahora, como no conocemos las palabras, conocemos las que ustedes nombraron, 10, 8, 7, ¿qué nos pasa? Decimos estoy triste, porque nos sentimos desganados, no tenemos ganas de nada, lloramos, ¿sí? Ahora, si yo me siento abrumado, y Jorge me invita ahora acá a una fiesta, y yo salgo a la fiesta con Jorge, voy a tener más estímulo, y mañana me voy a sentir el doble de abrumada, ¿sí? Y si yo me siento abatida y me tiro ahora a dormir a la cama, mañana me voy a querer levantar, después de todo un día de dormir me voy a sentir el doble de abatida. Entonces, qué importante alfabetizarnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco lo que siento, me permite elegir la estrategia para regular esta emoción. No regulamos nuestras emociones no porque no podamos, sino porque en realidad nos falta la primera pata, que es alfabetizarnos emocionalmente, ¿sí? Pero además, por ejemplo, si yo estoy triste, ¿sí?, por ejemplo, una mujer, una familia que está transitando un duelo gestacional, ¿no? Y yo estoy triste, nadie le va a ir a decir, ay, bueno, ponete contenta. No, tiene que estar triste, esa es la información que le da la emoción, necesita estar triste. Ahora, sí puedo enseñarle que existe otra dimensión dentro de las emociones que implica pasar, por ejemplo, de la alta intensidad, no sé si se ve que tenemos como 3 colores, ¿sí?, de una tristeza muy alta, pero que si yo quizás, no sé, me doy una ducha, o me siento un rato a charlar con Jor o con Lau, quizás la intensidad de esa emoción va a bajar un poquito. Y qué importante para esta mamá y para nosotros como entorno de esta mamá, hacerle entender que sí, que te vas a sentir súper triste, que puede ser que te sientas triste, pero por momentos es posible que pueda bajar esa tristeza, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece si podemos hacer algo para que esa tristeza baje un ratito, para que puedas, no sé, almorzar con nosotros? ¿O qué te haría sentir que esa tristeza puede bajar un poquito su intensidad? Entonces, qué importante aprender estas dimensiones, ¿no? Y la tercera dimensión, que para mí nos genera un alivio muy grande cuando somos madres, es la temporalidad. Las emociones, una emoción dura en su mecanismo neurofisiológico,
60 segundos en el cuerpo. Cuando se sostiene quiere decir que hay algún mecanismo que la está manteniendo, ¿no? Pero además las emociones son situadas, ¿sí? Yo puedo saber cómo me siento hoy, cómo me sentí ayer, cómo me siento ahora dando la charla, ¿sí? Pero no voy a decir, me voy a sentir toda la vida triste, eso no es posible de saber, porque las emociones se originan con un evento, ¿sí? Con lo que estamos pasando aquí y ahora. Entonces, saber esto nos posibilita ayudar o acompañar, ¿sí? O entender si estamos atravesando nosotros una crisis, de que estas emociones van a transformarse, y que puede pasarnos que yo ahora me sienta triste, pero de golpe viene alguien y me dice algo que me pone contenta y me puedo sentir unos minutitos alegre o unos minutitos agradecido y que no pasa nada, ¿sí? Que puedo sentir todas las emociones en el mismo momento por la misma situación, ¿sí? Y en relación a lo que dice una de las, Emilia, que dice, estamos acostumbrados a responder bien, claro. Fíjense, ahí Emilia genialmente fue un paso antes. Nosotros estamos hablando de cuántas emociones conocemos, ¿sí? Genial. A veces que ni siquiera hablamos de emociones, preguntamos ¿cómo te sentís? Bien, mal. Juicios de valor, ¿sí? Sobre lo que sentimos, ¿sí? En vez de poder concretizar y poder decir la verdad que triste, enojado, frustrado. Y ahí dicen una palabra, ser sinceros con nuestras propias emociones. Yo me gusta usar mucho esto de explorar nuestras propias emociones, pasar del científico de las emociones, de hacer todo esto que yo les hice en 2 minutos para que ustedes aprendan en nosotros mismos todo el tiempo, en los otros, y no ser jueces de las emociones, ¿sí? No está mal sentir tristeza, no está mal sentir enojo, al contrario, ¿sí? Lo que no podemos hacernos es quedarnos a vivir en esas emociones porque nos genera mucho malestar, ¿no? Fue como muy rápido, pero bueno, no tenemos tanto tiempo tampoco. ¿Quieres poner ahí el hilo? Sí. ¿Alguien quería decir? Sí. Me parece como que está buenísimo toda la orientación que vos le vas dando, pero por ahí yo veo como que es tan abrumadora, hay personas que están tan abrumadas en esa situación que es difícil que gestionen las emociones, es difícil cuando vos le decís cómo está, que pueda percibir qué tipo de emoción, porque están tan abrumados, tan abatidos con tantas cosas que le pasan, que es difícil también para la persona y uno tampoco sabe cómo ayudarla porque la persona tampoco te sabe decir cómo está realmente, ¿no es cierto? Está tan abatido, tan abrumado. Entiendo desde la teoría, pero desde la práctica como que es más difícil de lo que suena. Sí, es muy complejo, ¿sí? Y de hecho, explicarlo tan cortito también, ¿no? Tiene una profundidad mucho mayor. Sí, es difícil. Por ahí lo que trabajamos mucho, por lo menos Jor y yo desde la parte clínica en estas situaciones, son primero valernos mucho del soporte visual, porque es muy importante que, primero es importante que todas las personas que estamos acompañando podamos un poco conocer para tener otra mirada y otra apertura a la hora de acompañar esto que es abrumador, ¿no? Pero además valernos, por ejemplo, de soporte visual para poder darnos algunos minutitos para poder elegir cuáles son las emociones que estamos sintiendo. El registro emocional durante estos periodos es muy importante porque en función de lo que yo mencioné recién, de que las emociones displacenteras son más intensas, ¿sí? En nuestra memoria queda solamente el recuerdo de lo displacentero que apareció. No sé, por ejemplo, si yo soy una mamá que está transitando, por ejemplo, una depresión posparto, ¿sí? Lo más probable es que mis pensamientos, mi sentir esté muy vinculado, por ejemplo, al campo emocional de la tristeza. Pero puede ser que haya habido algún momentito chiquito donde, no sé, pude hacer algo que sentí gratificación o me pude conectar con mi bebé y sentí tranquilidad. Lo que pasa es que cuando yo relate cómo me sentí, ¿sí? Voy a recordar lo que fue más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, la emoción que fue más intensa, en este caso la depresión, o la tristeza, o el duelo, o el dolor, ¿sí? Entonces, hacer estos registros emocionales en estos periodos lo que nos permite es poder recuperar todo el bagaje emocional y no solamente lo que aparece en nuestra memoria, que es lo más intenso y lo más abrumador, ¿no? Entonces, frente a tanto sentimiento de tantas emociones juntas que van ocurriendo, lo importante es poder frenar y poder ponerle nombre a esa emoción, ¿sí? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, ¿sí? Y ahí decían también de que justamente no tenemos educación emocional, ¿sí? Exactamente. Por eso hablamos mucho esto de que la educación emocional tiene que aparecer 9 meses antes del nacimiento y a lo largo de toda la vida, ¿sí? Lo importante de la educación emocional es que podemos aprender en cualquier momento, ¿sí? Que no es propio del área de Jor, como de la psiquiatría o de mi área de la psicología, sino que en cualquier proceso de educar y
enseñar aparece un proceso de educación, ¿sí? Así que bueno, eso nos habilita a poder aprender sobre nuestro propio mundo emocional y poder también acompañar desde ahí. Si no podemos, lógicamente pedir ayuda, como siempre decimos. Sigamos con las filminas si quieren. Dale. Ahí está. No me deja, a ver si ahí. Para atrás. ¿Qué pasó lo Ahí mismo? está. Ahora no. Bueno, y un poquito, simplemente para que sepamos un poco cómo se originan las emociones y la importancia de esto, de saber cómo podemos regular y corregular, acá un poco en función de lo que decía el compañero que habló, quizás nos ayuda a ordenar en nuestra mente qué está pasando, ¿no? Toda emoción se origina en un evento, ¿sí? Es decir, algo que sucede, ya sea afuera o adentro, ¿sí? Después aparece en un segundo momento una valoración, esa valoración es una valoración positiva o negativa, ¿sí? Es decir, de valencia positiva o negativa. Primaria, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, esto me genera bienestar o malestar, ¿es peligroso para mí o no? ¿Sí? Y secundaria, si cuento con los recursos para afrontarlo. Si tenemos una mamá que está pensando, no sé, le puede pasar algo a mi bebé, lógicamente que la emoción que va a sentir es displacentera, ¿sí? Y si siente que no tiene recursos para afrontarlo, más intensa va a ser esa emoción. Después aparece una serie de cambios, bueno, neuropsicohormonales, ¿sí? Y por último, el qué hago, cómo actúo eso, ¿sí? En la regulación emocional o en la corregulación, nosotros podemos ayudar como entorno, ¿sí? A regular desde el evento, ¿sí? Porque puedo, reconociendo cuál es lo que origina esto, poder anticiparme, ¿sí? En la valoración, ¿sí? En lo que esta mamá nos está pudiendo decir de lo que va sintiendo, también acompañar cómo ve la situación y con qué recursos cuenta, que son recursos que muchas veces trabajamos con Jorgelina, que pareciera que se olvida todo lo que ya eran como mujeres previa al embarazo, ¿no? Y tienen un montón de recursos para poder afrontarlo, ¿sí? Acá Lau me asiente con la cabeza. Entonces, por ahí como entorno poder recuperar otras experiencias en las cuales han podido y han podido hacer frente y con qué recursos, ¿sí? Para sentir que pueden frente a esto, ¿sí? También hay estrategias de regulación y de corregulación que podemos ayudar en relación a cómo, no sé, cómo lo ayudamos a que pueda alimentarse sanamente, acompañar a ir a dar una vuelta para caminar, porque sabemos que la actividad física ayuda un montón en la regulación emocional, trabajar junto a lo que tiene que ver con la respiración y con la meditación, ¿sí? Y también en el hacer, si yo veo como entorno o si yo veo como mamá que lo que estoy haciendo hace que yo más me sienta con esa emoción, es decir, que se retroalimente esa emoción, quizás puedo pedir ayuda, ¿sí? O si somos entorno podemos ayudar para cambiar ese actuar, ¿sí? Y buscar formas más asertivas para poder gestionar esa emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo el proceso de una emoción, desde que se origina hasta que hacemos algo con esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, siento tristeza, me acuesto, ¿sí? En todo ese proceso hay muchas instancias para poder regular, ¿sí? Entonces, dar esta tranquilidad de que podemos hacer muchas cosas para que esta mamá se sienta mejor, ¿sí? Ya sea esto, ahí leí algo en relación a las presiones laborales, presiones sociales, ni hablar, el entorno ahí puede hacer mucho acerca de cómo acompañar para disminuir esta presión, un poco por lo que decía Jorge, para poder maternar hay que tener disponibilidad emocional, ¿sí? Entonces, para tener esa disponibilidad emocional necesitamos correr otras cosas que nos están demandando en ese momento. Entonces, desde ahí nos puede ayudar para poder elegir qué necesitamos a la hora de poder regular o corregular la emoción que estamos sintiendo. Yo había leído exactamente eso que habían puesto, ahora no lo veo, respecto del entorno, de las presiones y demás. De más está decir que el puerperio, el embarazo vivido en soledad, claramente es un factor de riesgo para cualquier padecimiento mental. No debiera ser así, no debiera vivirse en soledad, no debe ser tener un recién nacido responsabilidad única materna. Hoy cuando hablaba de apego y decía esto, ¿no? Como el apego seguro es la materia prima para un desarrollo, para un desarrollo saludable, y va a ser el molde de cómo ese niño y después adulto se relacione con la vida, ¿cuánto podemos hacer nosotros desde cada lugar para intervenir en momentos tempranos, digamos? Y producir, todos los que hemos trabajado con infancias, adolescencias y también con adultos, vemos las consecuencias de cuidados
inefectivos, no solo cuidado cotidiano o alimentación de un niño, sino cuidado emocional. Entonces, la responsabilidad de esto es de todos, claramente, de la mamá, por supuesto, para pedir ayuda, pero sobre todo del entorno. Y del entorno no me refiero solamente a la familia, amigos, sino a toda la sociedad. Nosotros quisimos poner algo de pautas de alarma, por si conocen alguna reciente madre o si les toca atravesar un puerperio o un embarazo, ¿cuándo deberíamos pensar en hacer una consulta a un profesional del campo de la salud mental? Bueno, si se siente tristeza o sensación de vacío durante la mayor parte del tiempo, si hay episodios de angustia o miedo intenso, si hay pensamientos que asustan o sentir que se pierde el control sobre los pensamientos, sentir que no logra conectar con su bebé durante todo el día, si no se encuentran momentos de placer o de disfrute, o si, por ejemplo, la mamá, es un síntoma característico, digamos, los trastornos del estado anímico, no logra dormir. A ver, dormir bien en el puerperio es bastante difícil, pero siempre la pregunta es esta, bueno, cuando el bebé duerme, si puede dormir, o si cuando el bebé duerme se queda pensando, se queda con tristeza, se queda con angustia. Y un poco de la mano de esto que decía Lucía recién, perdón, yo quería pasar a la siguiente, y toqué algo. No, quería pasar a la siguiente diapo. Es porque está en el chat abierto. No pasa. Ah, pero acá hay una, no, ahí. Y justo, Ahora sí. justo viene en función de la pregunta del mensaje que leía recién, de esto de, sí, ni hablar de las tareas compartidas del hogar, ¿sí? Siempre usamos esta frase de que para criar se necesita una tribu, ¿sí? Es súper importante. No deberíamos tener que explicitarlo, pero claramente estamos hablando de la salud mental materna porque necesitamos visibilizarlo, ¿sí? Necesitamos también alfabetizarnos en todo lo que nos puede suceder para poder hacer algo distinto, ¿sí? Y en relación a esto también nos parecía un poquito... nos parecía importante poner algunas cosas que podemos hacer como entorno, por ahí si sos mamá o si estás atravesando algún puerperio, que puedas tener algunos indicadores de qué pedir, ¿no? Porque a veces también nos pasa que estamos tan abrumados que no sabemos qué pedir o qué necesitamos, entonces, te dejo. No, bueno, esto, ¿qué puede hacer el entorno? En primer lugar, validar las emociones de la madre. Como decía Lucía, no hay emociones buenas o malas. Dar lugar a lo que el otro siente, validar que eso está bien que se sienta, y es lo que se siente en ese momento. No dar consejos desde lo que para mí es importante, digo, hablando siempre si soy entorno, si soy el otro que acompaña, no dar consejos de lo que para mí es importante, o desde el sentido común. No, bueno, pero ahora tenés que estar feliz, mirá a tu bebé, porque por ahí el sentido del otro es otro en ese momento, la perspectiva del otro es de otro. Entonces, el dar un consejo puede a veces generar que el otro se sienta incomprendido. ¿Y qué sí podemos hacer? Perdón, no, en las dos primeras me parecía muy importante esto. Cuando hablamos de validar las emociones de la madre, también hablamos de esto que estuvimos diciendo recién. Ante una misma situación podemos sentir cosas diferentes, ¿sí? Entonces, validar las emociones de la madre, validar las propias también. Es decir, bueno, a ver, cuando mi hermana se siente triste, inclusive estando embarazada, la verdad que a mí eso me genera enojo. Bueno, reconocer las propias también, porque eso me va a permitir regularlas para que eso no interfiera en el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Philippe Le Calenier, que cuando habla de la regulación emocional de nuestros hijos, habla de las siglas, las letras de la palabra amar, ¿no? Primero atender el entorno para poder validar, ¿no? Atender el entorno, automentalizar, es decir, ¿qué siento yo? Mentalizar, ¿qué siente el otro? ¿Sí? Y regular, es decir, hacer como este ejercicio entre poder validar lo que siente el otro, también mirar lo que siento yo, para después, ahí en el segundo punto, preguntar, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Quizás más que dar una frase, porque cada mamá y cada entorno va a necesitar cosas diferentes. Bueno, sí, esto, ofrecer una escucha activa y ofrecer manos. Recién Lucía decía, muchas veces una puérpera ni siquiera pudo registrar sus propias necesidades físicas. No sabe que no se bañó, no registró que no tomó agua, no registró que no se alimentó, y está, sí, en alerta permanente para hacer sobrevivir su cría, digamos. Entonces está pendiente de su bebé. Ofrecer cuidados a quien cuida es lo mejor que podemos hacer.
estar atentos a las necesidades fisiológicas y también emocionales de la madre. Y bueno, queríamos terminar con un fragmento de un libro de una psiquiatra perinatal reconocida a nivel mundial, que es Ivonne Olza, y este es un fragmento del libro que es Palabra de Madre, que dice esto: nacemos amando, profundamente enamorados. Todos los seres humanos nacemos así, esperando encontrarnos con nuestra madre. Esa capacidad de amar a la madre viene íntegra de nacimiento. En ese amor inicial, todos somos idénticos y esperamos el encuentro con una madre feliz de recibirnos. Si la madre puede corresponder al bebé, éste sentirá más amor todavía. Si el padre está presente cuidando la vida en lo cotidiano, el amor del bebé se expandirá espontáneamente también hacia el padre o a la mujer pareja de la madre. Luego se irá solidificando. Pasados los primeros meses de enamoramiento loco, llegará la etapa más serena y similar al amor maduro. Entonces, el bebé ya será capaz de separarse de la madre, de pasar horas lejos de ella, porque no tendrá ya ninguna duda sobre su regreso y sobre todo por la naturaleza amorosa de su relación. Se sentirá amado no solo por su madre, también por el padre y la familia. Le resultará fácil confiar espontáneamente en la vida y en las personas. El patrón que vivimos, siendo adolescentes o adultos, nos enamoramos, es una réplica de esa secuencia. Esa primera relación amorosa con la madre es el molde de las siguientes relaciones amorosas, aunque cada una tendrá sus propios matices. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar unos minutitos de preguntas. Por supuesto que yo estoy llorando, porque me hicieron emocionar. Si alguna persona tiene alguna pregunta, será leída. Agradecerles a las personas que están acompañándonos nuevamente por la demora, y a Lucía y a Jorgelina. Gracias. Hay gente que preguntaba si, no sé si pueden decir de algún material, algún autor, algo que Sí. mamás y papás, por lo que veo en el grupo, o recomendar alguna lectura o algo en particular que sirva. Por ahí si querés vos de salud mental y yo de gestión emocional. Bueno, yo recomiendo todos los libros de Ivonne Olza, Sí. que es de lectura bastante sencilla y es apasionante para cualquier usuario. Sí, por ahí de gestión emocional, dos grandes referentes, sí, porque por ahí también siempre decimos que también es un paradigma, un marco teórico que está bastante de moda, ¿sí? Entonces por ahí ir a las fuentes, a los referentes, que yo mencioné dos. Uno es Marc Brackett, que tiene un libro bastante sencillo de leer también, que se llama Permiso para Sentir, ¿sí? Está acá en español. Y después el otro gran autor, por ejemplo, Pedagogía de las Emociones, o Educación Emocional y Bienestar, de Rafael Vizquerra, que fue quien acunó el término educación emocional. También es muy interesante. Por ahí quienes conocen a Daniel Goleman, que, bueno, que fue quien popularizó el concepto de inteligencia emocional. Si leen el libro de Marc Brackett van a encontrar ahí un poco sus lineamientos y su mirada. Estamos a disposición también en nuestras redes sociales, a través de las chicas también de la secretaría, que les agradecemos un montón. Compartir la presentación Sí, ningún problema para compartir la presentación. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. No, sí, por supuesto. Ahí la que dice que está llorando es la Laurita Larrateguita. Dice, ¿cómo hacemos para llegar a las madres de bajos recursos que están mucho más lejos de poder gestionar las emociones? Yo en relación a eso pensaba, antes que hables respecto de la gestión de emociones, pensaba que hoy la salud mental perinatal es un privilegio, en líneas generales, digo, más allá de la gestión emocional. Acceder a la atención en salud mental. A ver, en el ámbito público hoy, por ejemplo, no contamos con un programa de atención en salud mental perinatal que debiera ser interdisciplinario, con articulación de pediatra, obstetra, psiquiatra, psicólogo, psicóloga. Por eso también hablaba hoy de compromiso de cada una de las partes, ¿no? No solo en poder ver, sino en pensar y diseñar estrategias y políticas de salud apuntado a atender este periodo de la vida tan vulnerable. Sí, por ahí desde todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, ahí decían esto de que los controles perinatales se puede detectar y derivarse, sin duda, y una de las cuestiones que nos alegró mucho cuando vimos las inscripciones es que hay personas de centro de salud, hay docentes de escuela. Entonces, digo, si la educación emocional empieza a llegar a todas las escuelas, no solamente a las escuelas privadas, si la educación emocional empieza a llegar a que además del profesional de la salud en su área de experticia, el cardiólogo, el ginecólogo, que
maneja muy bien su área, puede también ir teniendo herramientas de la gestión emocional, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? A lo que nos toca, no sé, compartir no sé, un espacio de trabajo, si cada vez somos más personas, más entornos donde estamos más alfabetizados emocionalmente, vamos a poder llegar a cada vez más mujeres y personas en realidad que necesitan aprender, ser más competentes emocionalmente, ¿no? Y también vamos a llegar a desestigmatizar la salud mental. Exacto, eso es fundamental. Y que las mamás se animen a consultar y que el obstetra se anime a escuchar, se anime a derivar, que eso también es fundamental, porque las madres, en líneas generales, digamos, no solo no consultan, y si consultan no se las escucha, se normaliza, se visibiliza poco esto, se estigmatiza mucho también. Entonces, bueno, si cada vez somos más hablando de esto y validando más esto, probablemente de a poco logremos sacar el estigma sobre la salud mental, y más aún sobre la salud mental materna, en una mujer embarazada o puérpera. Sí, y en relación a esto que decía alguna de las compañeras, ¿no? Esto que nos preguntan cómo estamos y decimos bien o mal, imagínense si además es un periodo donde tenés que estar feliz porque tuviste un hijo, ¿no? Sí. Entonces, de por sí ya se invalida la posibilidad de poder sentir otras emociones. Entonces, exactamente, Sí. yo siempre digo que en los entornos donde hay personas que están transitando una gestación o un duelo gestacional o un puerperio, modelar, es decir, hablar, también validando nuestras propias emociones, eso ya habilita que el otro se empiece a animar a poder decir, che, yo también, la verdad que sí, me siento re feliz de tener un hijo, pero también me siento un poco triste, o me siento frustrado porque esto no me sale, o me siento enojado porque pensé que iba a ser de otra forma. No romantizar por ahí la maternidad. Totalmente. Exacto. Y entender que cada maternidad, inclusive de una misma familia, va a tener implicancias psíquicas y sociales diferentes. Entonces también entender de que si yo me sentí fantástico y regio el primer embarazo, puede ser que el segundo no, ¿sí? O al revés, ¿sí? Entonces tratar de que otras emociones, que son las emociones sociales que le llamamos, o las emociones morales, no obstaculicen esta validación. Es decir, bueno, sí, la verdad que me da un poco de culpa decirlo, pero en este embarazo me siento no tan plena como en el anterior, o me siento más triste que el anterior. Ahí Alejandro dice, se naturaliza reprimir las emociones en situación de maternidad. Y hay un imaginario también ligado a la maternidad como un sacrificio, como que la madre debe sacrificarse en pos de la maternidad, y es normal padecer, y es normal que no duerma, ¿no? Muy ligada a las cuestiones de género también. Emilia dice ahí que también esto que te dice, bueno, es normal, es hormonal, ¿sí? Hay un montón de cosas que son esperables, ¿sí? Y sin embargo, validar lo que sentimos nos habilita, nos abre la puerta a hacer una gestión emocional mucho más rápida, a pedir ayuda en el momento más adecuado, ¿sí? Y bueno, también aprender de esa situación, ¿no? Ahí recomiendan otro libro. La La maternidad maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Gutman. Yo no lo leí, Sí, pero yo lo leí. Embarazada. Sí, en relación a... ¿Qué dijiste? Quería decir algo. A pedir ayuda. A pedir ayuda. Bueno. Esto me parecía importante decirlo. Atravesar un padecimiento mental en la maternidad, o esto vale para cualquier momento, no solo para la maternidad, el abordaje no siempre es desde lo farmacológico. Creo que esta también era la idea de poder transmitir esto juntas, ¿no? Hay un montón de recursos y también el farmacológico, y está bien que se use cuando hay que usarlo y cuando existe criterio para. Y justamente lo que quisimos transmitir hoy es esto: un abordaje temprano tiene buenas consecuencias, tiene buen pronóstico. Tiene buenas consecuencias sobre la mamá y sobre el bebé, digamos, sobre el desarrollo de su hijo. Por lo tanto, nada, animarse a consultar cuando algo les haga ruido. O cuando... Sí. Dice, también debería hablarse, María Eugenia, o dar charlas a los empleadores para que comprendan este abordaje. Sin lugar a dudas. Sí. Allá vamos, a donde nos lleven. El entorno. Y ahí también Edith dice la falta de buen descanso. Ni hablar, el primer gran desregulante es el descanso, ¿sí? Y de por sí en el periodo tanto del embarazo como del puerperio es un periodo complejo desde el sueño, ¿sí? Así que por esto también mencionábamos la importancia del entorno, de poder garantizar un descanso que nos permita mínimamente regular las emociones. No quedan dudas, digamos, de que los padecimientos psíquicos están vinculados no solo a cuestiones psíquicas, sino
también a cuestiones biológicas. El 75% de los padecimientos mentales en la mujer se dan en edad fértil, y eso no es casual. Está vinculado a las cuestiones hormonales, no es que la cuestión psíquica está aparte de nuestro cerebro, de nuestra biología, somos un todo, digamos. Ahí la están invitando a La Rioja. Vamos. Vamos. María Eugenia, que saluda. Gracias, María Eugenia. Allá vamos a ir. La falta de... Ya estaríamos, no hay más. Bueno, no sé muchísimas qué- gracias a todos por sumarse. Sí, gracias. Y celebramos estos espacios de reflexión. Bueno, y ya no hay más preguntas, muchas gracias por acompañarnos. Saludo nuevamente de Fernanda Baima, que nos acompaña desde su casa. Gracias, Fer. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.